Estamos moviendo a través de la carta de los Efesios. Los primeros 3 capítulos hablamos sobre doctrina. Doctrina. Capítulos 4 a 6 es deber, sobre deber. Capítulos 1 a 3 es sobre acerca de nuestras posición en Cristo. Capítulos 4 a 6 es nuestra práctica para glorificar, para obedecer a Cristo, ¿verdad? Hoy quiero centrarme en capítulo 4. Voy a continuar capítulo 4. Jonathan comenzó esta semana pasada y si Dios quiere, ¿cómo se llama? Tavo va a terminar capítulo 4 próxima semana. Pero yo quiero cubrir solamente como 7 versículos, 6, 7 versículos. Y yo quiero centrarme en la palabra griega común, peripateo. Peripateo significa caminar, significa andar. Pablo usa mucho esta palabra para referirse a la manera de vivir de una persona. Entonces, cuando él dice, es como la forma en que te comportas. Entonces, cuando Pablo dice, ten cuidado cómo caminas, significa ten cuidado cómo vives. Esa es la idea. Entonces, cuando comenzamos, antes de comenzar, yo quiero repasar de Efesios 4:1, cuando Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes andan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esta palabra andan es peripateo. Peripateo significa caminar alrededor. Nada más. Entonces, podemos traducir esta palabra andar, caminar o vivir. Es igual. Entonces, en este versículo aquí, al principio de capítulo 4, y versículos 2 y el resto del capítulo, él está hablando de 2 maneras. Él dijo, anden de una manera digna de la vocación, en 2 maneras, en unidad del cuerpo. Jonathan habló sobre eso, versículos 1 a 16, semana pasada. Unidad en no solamente gentiles y judíos, pero también con los hermanos en la iglesia que tienen dones diferentes, la diversidad. Entonces, Tavo tiene una habilidad que no tengo, y Mauricio tiene unos talentos que no tengo. Entonces es como la diferencia entre mi dedo principal aquí, este dedo, y mi nariz. Son muy diferentes, ¿verdad? Pero significa mucho al cuerpo. Entonces, y la Biblia dice, Pablo dice que Cristo es nuestro, ¿qué? Cabeza. Entonces, esta es la cosa que puede juntar, unirse todas las partes de su cuerpo. Entonces, Pablo se aleja de esta teología de la unidad y diversidad del cuerpo espiritual de Cristo para explicar los patrones de comportamiento que espera ver en la iglesia, en las vidas de los santos. Y voy a centrarme en 17 a 24. Y si Dios quiere, Tavo va a terminar este pensamiento próxima semana. Entonces la pregunta de hoy es ¿cómo vamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En unidad con los hermanos? ¿De una manera santa? Este es el tema del capítulo 4. En versículo 17, Pablo dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente, esa palabra nueva para mí, confundidos. Si simplemente caminamos por los mismos caminos
que todos los demás y caminamos de la misma manera que todos los demás, entonces hay un problema en nuestra vida cristiana. En 17, él está diciendo, los incrédulos persiguen cosas vacías. Pues, Eric, no puedo ver en la NTV una palabra vacío, pero en el griego, esta frase aquí, ellos están irremediablemente confundidos. En griegos caminan en el vacío de su mente. Vacío. Su pensamiento es vacío. En otra palabra, en inglés, en español también, es inútil. Inútil. La palabra es importante porque Pablo está caracterizando por la necedad y inutilidad. Entonces, vea, 1 Pedro dice, Pedro está de acuerdo. Pedro dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate, pagó un rescate para salvarlos de la vida, ¿qué? La vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nuestra vida ante Cristo es verdaderamente vacía. Verdaderamente es un búsqueda interminable de felicidad y satisfacción. Ese es búsqueda. Búsqueda interminable. No va a terminar esta búsqueda. ¿Para qué? Felicidad, satisfacción. Ellos están tratando de buscar, ellos están buscando felicidad. ¿Por qué? ¿Cuál manera? Drogas, sexo, plata, un casa más grande, un TV más grande, un carro mejor, más nuevo. Por cualquiera, las cosas no son horribles, obviamente, pero esa es una búsqueda interminable para ellos. Y cuando Pablo está pensando de este tipo de mente, es importante para entender. Pablo mira el camino por el que caminan los gentiles y dice que conduce a vidas vacías. Creen que va a traer satisfacción, pero es una calle sin salida. Ellos buscan satisfacción y la realización en las cosas materiales temporales para lograrlo. Entonces, número uno, en nuestro texto, ellos tienen pensamiento vacío, pero también ellos tienen una mente llena de oscuridad. Ellos tienen pensamiento oscurecido, vacío y oscurecido. El pensamiento oscurecido se relaciona con la ignorancia espiritual. No se puede ver en la oscuridad, en la medio de noche, cuando yo necesito ir al baño. Es como, no puedo ver. Cuando yo enciendo la luz, yo tengo toda la información. Yo tengo toda la información del cuarto. Pero sin la luz, estoy como eso. ¿Verdad? No puedes percibir la verdad con una mente oscurecida. Segundo Corintios 4:4 dice Satanás, o en griego, el Dios de este mundo. Pero Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Sin iglesia, es importante. Yo estaba hablando con mi hermana Ligia. Es importante para todos de nosotros, esta iglesia, mis hermanos, para recordar, para entender correctamente. Sin la intervención de Dios, esos incrédulos fuera del pacto no pueden entender el mensaje de Cristo. No pueden ver la luz. Dios necesita hacer algo. En el caso de Hechos 16, Lidia, la Biblia dice que Dios abrió la corazón de Lidia para responder a la predicación de Pablo. Entonces, no es simplemente que no quieren, no pueden, sino incapaces. Esa es la palabra aquí. Son incapaces. Pero también en Romanos 8,
Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Enemiga. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Está aquí, sin que Dios trabaje, no pueden entender el mensaje de Dios y no pueden, no tiene capacidad. Entonces, aparte de la gracia de Dios, no hay esperanza. Aparte de la gracia de Dios, no hay esperanza. Pero necesitamos recordar eso. Es no solamente por los incrédulos, porque cuando estamos pensando en esta manera, no podemos agradar a Dios. Cuando estoy persiguiendo plata, persiguiendo pornografía, cuando cualquier pecado, cuando estamos persiguiendo eso, no podemos agradar a Dios tampoco. Entonces, es importante para entender, Pablo está diciendo, ok, esos son los incrédulos, pero cuando están actuando como ellos, es verdad sobre ustedes también. Es importante. Y para recordar, Romanos 1:21, pues aunque los paganos conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Son vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Otra palabra nueva. Entenebrecido. Entonces, esta palabra conocido, o conocían en español, no significa que tuvieron una relación con él. La palabra griega ginosco puede significar relación, pero también puede significar percepción. Percepción. Ellos tenían una percepción de Dios, pero no lo adoraban. Inventaron ideas tontas sobre Dios. Entonces, ese es importante. No sé si pueden. Fabio, esas letras son demasiado pequeñas para leer para usted o no. Esa es una ilustración de un pastor de los estados. Me gusta mucho, Brian Chappell. Entonces, léala, por favor. Sí. Una vez, Nick y yo atrapamos unas lagartijas en nuestro Airbnb en Florida. Estas pequeñas lagartijas son capaces de caminar, observar nuestro movimiento, respirar, comer y reproducirse, pero no tienen sentido del mundo más allá del pequeño espacio en el que viven. Cuando atrapé a uno, se aferró a video, no tenía comprensión más allá del instinto ciego. Incluso cuando le ofrezco libertad, no la suelta. Su comprensión no puede entenderse más allá de las fronteras de su experiencia y de los impulsos de su biología. Por lo tanto, está vivo pero sin ningún sentido de lo que es eterno, de lo que es verdaderamente bello o de lo que da sentido o esperanza a la vida. Esperamos que esto sea cierto para los lagartos, pero es esta vida la que Pablo dice que describe a las personas que viven con el entendimiento entenebrecido para Dios. Es una buena ilustración, porque yo tengo un hermano que no puede ver aparte de su situación propia en este momento. No entiendo la significación de vida, no puede ver el mano de Dios, no puede entender nada cosa espiritual, pero cuando él tiene un apetito de algo, él va a hacerlo. No importa, drogas, él ha tomado drogas por 15 años. Él estaba adentro, afuera, adentro cárcel, afuera de cárcel, adentro que es mi hermano. Y él solo es biológico para él, pero es Romanos 8 dice que es el tipo de mente que él es, de mentalidad, eso en la oscuridad, ignorancia, es este tipo. Y él no tiene tiempo por Dios, él no tiene tiempo por Cristo, él no tiene tiempo por nada, porque él no puede ver, él me dijo, Eric no puede ver cómo él puede cambiar mi situación. Yo necesito hacerlo más fuerte. Yo tengo esta adicción de drogas, pero yo necesito hacerlo más fuerte. Yo necesito ayudar a mí mismo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay gracia por eso. Hay gracia. Dios puede salvarte. Dios puede mi hermano se llama Daniel. Dios puede cambiar, transformar.
su vida, como nosotros. Entonces, gracias a Dios, no estamos igual con antes de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero Pablo dice en versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. El griego lo dice de esta manera. Es casi igual, pero el griego dice, su entendimiento está oscurecido, están alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia en ellos debido a la dureza de sus corazones. Entonces, el griego asocia esta oscuridad mental con la ignorancia. La ignorancia no es excusa para la incredulidad. No es excusa. Estos incrédulos son moralmente culpables por su ignorancia. Romanos 1, 18 a 23 habla sobre eso. No pueden culpar de su ignorancia a nadie más que a ellos mismos, porque esta ignorancia tiene sus raíces en sus propias mentes. La Biblia dice que están en ellos. Ellos no están afectados por algo exterior, es adentro de ellos. Cuando pienso en la luz y las tinieblas, pienso en Juan 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, la luz de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ellos prefieren esto. Mi hermano quiere tomar sexo por un montón de mujeres. Ese es el deseo de su corazón. Entonces, esa es su escogencia. Entonces, es importante. Ellos están culpables por este estado. Ellos eligen la ignorancia. Les encanta la oscuridad. Es deliberado según su voluntad. Esa es su vida. Esa es su mentalidad. También, cuando estamos pensando en la ignorancia, es importante, el griego dice, debido a la dureza de sus corazones. Un corazón endurecido produce ignorancia y pensamiento vacío. Entonces, unas notas que yo tengo, es más fácil para ponerla ahí, ustedes pueden leerla en vez, porque probablemente voy a vocalizarme mal, pero esta palabra traducida dureza o poros en griego, fue utilizada en el mundo antiguo por autores médicos para describir un callo, u osificación que sirve como mortero para unir las porciones de un hueso fracturado. Esta palabra dureza se usa a menudo en el Nuevo Testamento para describir la condición del corazón incrédulo. En estos lugares, Marcos y Juan y Romanos y 2 Corintios. En nuestro pasaje hoy, Pablo está diciendo que los incrédulos tienen una insensibilidad, una obtusidad, una resistencia obstinada y deliberada y la verdad del evangelio. Aparte de la gracia de Dios, permanecerán espiritualmente inmunes a la verdad de la Biblia. Entonces, yo tengo muchos incrédulos en mi vida que pueden leer la Biblia y pueden entender hechos en la Biblia, pero ellos no pueden hacer conexión espiritual. ¿Por qué? Porque están caminando en oscuridad. Y 2 Corintios dice que son ciegos. No puede verla. Esa es una realidad muy grave y triste para todos los que no están en Cristo. Y hablamos en esta y Efesios 2, 1 a 10, habla sobre los muertos. Y ellos son muertos espiritualmente. Vamos a continuar con esto. Pero antes de 1 Corintios 3 dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Esta es la idea que en NTV está promoviendo en su traducción de 4:17. Ellos están irremediablemente confundidos. Ellos no pueden ver la verdad. Ellos no pueden entender. Antes de Dios, abre sus ojos, abre algo en su corazón. Las mentes de este mundo están cegadas por la oscuridad. La luz, la verdad, la luz no tiene sentido. Para ellos es una tontería. Entonces, este es importante.
para entender ellos. En la razón, Pablo está diciendo esta a los cristianos, es porque podemos actuar como los incrédulos. Día tras día, podemos actuar de la misma manera. Entonces, esto es importante. Están alejados de la vida de Dios. Ellos están alejados, aparte de la vida de Dios. También ellos están alienados de la vida que se encuentra en Dios. Están espiritualmente muertos, no son vivos. Ellos están separados de la vida. Son muertos. Es la razón, Pablo dice en 2:1, ellos son muertos. Obviamente no zombies, es muertos espiritualmente. Su alma no está muerta. Es su espíritu, está muerto. Entonces, ese es el punto. A mí me gusta mucho Sam Storms, la citación de él. No importa cuán vitales, saludables, activas, felices, productivas e inventivas pueden ser las personas, si no conocen a Jesús, están separados de la única vida que es verdadera y eternamente vida. Es verdad, muy cierto. En versículo 19, no solamente número 1, vacío, número 2, oscuro, pero número 3, han perdido la vergüenza. Su conciencia está corrompida. Los corazones endurecidos conducen a una muerte de los sentidos hacia las cosas inmorales. Importante. Viven para los placeres sensuales y practiquen con gusto toda clase de impureza. Muerto no significa que no tengo deseos. Están vivos, pero están vivos para sus sentidos, sus deseos. Están vivos, no están vivos espiritualmente para Dios. Están vivos para su egoístas. Si los deseos de la humanidad no van hacia Dios, ¿a dónde van? A propios deseos carnales, egoístas. Y esto es lo que vemos a nuestro alrededor todos los días. Trabajamos con estas personas. Eso es lo que vemos en trabajamos con esas personas. Vamos a clases con esas personas. Tal vez somos profesores y tenemos estudiantes con este tipo de personas. Tal vez viajamos en el bus con estas personas. Entonces, nuestros vecinos, siempre esas personas están alrededor de nuestra vida, nuestra burbuja. No necesitamos vivir en una burbuja, obviamente, pero algunas ocultan su vergüenza mejor que otras. Pero pregunta, ¿han visto el desenfreno de los desfiles de Gay Pride? Ese tipo de desfiles, ellos no tienen vergüenza. Es increíble, es horrible porque no quiero. Cuando está en la tele un desfile de Gay Pride, en la ropa de ellos o sin ropa, la ropa, las acciones, muy sucios, muy feos, pero ellos no tienen problema con eso, muy público. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que han visto, Biblia dice, han perdido la vergüenza. Han perdido, no es. Este es de 3 versículos, 17, 18, 19, 3 versículos sobre el estatus del incrédulo, sin Cristo, alguien aparte del pacto de Dios, ¿verdad? Ellos observen esto. Es importante porque esta palabra vive no es peripateo, no es igual. Observe, estos incrédulos, esta palabra aquí es paradidomai. Esta palabra paradidomai significa entregar, rendirse. Entonces, eso está diciendo, se han entregado a los placeres sensuales. O otra manera, se rindieron a sus placeres sensuales. Estos incrédulos son retratados como totalmente responsables de esta condición. Ellos hicieron esto. Ellos están escogiendo eso. Entonces ellos son culpables. Pero es interesante a mí porque la carta a los Efesios está escrito a los cristianos, no a los incrédulos. Entonces mi pregunta, recuerden eso, es
es a los creyentes a quienes Pablo les da estas advertencias. Porque los cristianos necesitan este tipo de advertencias. Porque la primer 3 versículos, 17, 18 y 19, no es el punto principal de este pasaje. Él está recordándonos, este es la próxima, es el punto principal. Entonces, la respuesta surge cuando consideramos porque tentaciones como los atractivos pecaminosos de Internet son tan grandes. Obviamente es un ejemplo, Internet. Yo escogí Internet porque en Internet podemos encontrar un montón de pecados. Pero hay, no solamente Internet, pero ese es un ejemplo. Pero la respuesta surge cuando consideramos porque tentaciones como los atractivos pecaminosos de Internet son tan grandes. Entonces, muy común. Ya sea que la tentación sea el juego, pornografía, la avaricia o la idolatría. A menudo estas cosas pueden parecer inocentes. Por ejemplo, yo tengo un carro, es un 2007, está funcionando perfectamente. No tengo problema con este carro. Pero, ¿qué dice televisión? ¿Qué dice TV? Hey, necesite este carro. Este carro va a hacerse más feliz. Más contento. Hey, necesita esta reloj. Hey, necesita esta necklace o pulsera. ¿Cómo se dice necklace? Collar o pulsero. Necesita estas cosas porque no está feliz, es porque necesita esta ropa y va a estar más contento. Entonces, pero tal vez podemos creer las mentiras. Es importante. También pensamos que nadie, desafortunadamente, yo pensé eso en el pasado. Pensamos que nadie está herido, nadie necesita saberlo. Podemos parar en cualquier momento. El pecado que cometemos por un tiempo breve, también endurece nuestro corazón. Oscurece nuestra mente ante la maldad de lo que estamos haciendo. Y en última instancia, nos hace sentir menos satisfechos por la profunda satisfacción que Dios nos brinda en su Hijo. Entonces, podemos cantar, Jesucristo basta. Pero cuando estamos pasando tiempo en ese tipo de cosas, en ese momento Jesucristo no es suficiente para nosotros. Algo más, ese carro nuevo es más suficiente con Cristo. No estoy diciendo que no necesitamos comprar un carro nuevo. No es sobre estas cosas. Es el corazón. Es la idea que, yo necesito esto para ser contentos, para ser feliz. Esa es la mentalidad. Entonces, piensa en esto. Sabemos que ya no estamos esclavizados. Somos libertad. Recuerda la canción, hay libertad, rompió mis cadenas, ¿verdad? Mis cadenas. Sabemos que ya no estamos esclavizados por nuestra naturaleza pecaminosa, somos libres, pero elegimos volver al pecado. No somos en cárcel, no somos aquí, no hay respuesta para mí, solamente yo puedo, porque mi alma es mi persona, mis deseos. Entonces voy a escoger mis deseos, mis cosas egoístas. Pero para nosotros, elegimos volver a este pecado. ¿Cómo piensan los incrédulos? Se volverá oscuro en nuestros corazones, se endurecerá. Como nuestro pecado nos satisface, seguimos regresando a Él. En Jesús ya no nos basta en este momento. Esa es la razón por la que, en mi entendimiento, en estudio del pasaje, esta es la razón, ese es el punto principal de Pablo. Esa es la razón, su atención a los cristianos está moviendo la atención a los incrédulos, pero a los cristianos, en versículo 20, él dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Este es ellos, este es ustedes. Él está haciendo una distinción. Él hace una distinción. Estos son ellos, pero estos son ustedes.
ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. El griego dice, pero no aprendiste a Cristo de esta manera. El griego dice, pero no aprendiste a Cristo de esta manera. No aprendiste a Cristo por medios naturales, carnales. Fue a través de la iluminación, revelación divino. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo eso? Mateo 16. Entonces Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Fue a través de la iluminación divina, revelación divina, porque son verdaderos creyentes que aprendieron la verdad sobre Cristo. Necesitamos desháganse, la Biblia dice, de su viaje naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mi antigua identidad está muerta. Gálatas 2, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo. Romanos 6 dice la misma cosa. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Pecado no tiene poder en mi vida. Estoy escogiendo este pecado. No es como los incrédulos. Pecado tiene poder en la vida de ellos. Pero Pablo está en Romanos, Pablo dice, hey, estábamos crucificados. Nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo. Entonces, si pecamos es porque es nuestra escogencia. Estamos escogiendo eso. Entonces, es importante en este versículo 22 para recordar 21, porque observe la conexión entre la verdad y el engaño. La verdad se opone al engaño. Si no quieres que te engañen, aférrate a la verdad. Entonces, y la Biblia dice, ¿quién es la verdad? Jesús. Pero no solo eso, pero la verdad de capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, porque la doctrina, la posición, ¿quién son nosotros? ¿Quién somos nosotros? Estamos en Cristo. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia eterna. Entonces, esa es la verdad. La verdad acerca de nuestra posición. Es importante, nuestra herencia. Entonces, si estamos enfocados en estas cosas de capítulo 1, 2, 3, no vamos a ser engañados por nuestras pasiones sensuales. No los necesitamos para hacernos felices. Tenemos a Cristo. La vieja forma de vida todavía te está engañando. Conoce la verdad y aferrarse a ella. En cambio, 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En lugar de ser engañado, renueve tu mente internamente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? La Biblia aquí dice que dejen que el Espíritu les renueve. Todo comienza con un nuevo nacimiento. Todo. Tito dice, el no salvo, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del ¿quién? Espíritu Santo. El incrédulo solo ha nacido físicamente, nacido una vez. Pero ustedes han nacido físicamente y espiritualmente. Han nacido dos veces, doble nacido. ¿Cómo sucedió esto? La Biblia dice,
creer que Jesús es quien dice ser. Número uno, creer que Jesús es quien dice ser. Dos, arrepentirse de sus pecados y su dirección de su vida, arrepentirse. Y número tres, síguelo. Obedezca a su Salvador. Porque Pablo dice que nuestra obediencia, nuestra vida, nuestro estilo de vida es una prueba de que pasó en nuestro corazón. Todo comienza con un nuevo nacimiento. Todo comienza con eso. Pero también en 2 Corintios 4, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Es no solamente un evento, por lo tanto es un evento de nacimiento único, pero también es un proceso de crecimiento diario también, día tras día tras día. Pues un evento, en nuestro contexto en Efesios, es como incrédulos necesitan sus pensamientos de vacíos, oscurecidos. Ellos necesitan ser cambiados, transformados, renovados del Espíritu Santo. Pero 2 Corintios dice que después de eso necesitamos continuar en este proceso. En este evento de nacimiento es importante en este día. La renovación de nuestra mente es santificación. Estamos creciendo. La Biblia nos dice que Dios quiere santificarnos y transformarnos en la imagen expresa de su Hijo Jesucristo. Y ese es probablemente el versículo más famoso. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, una vez que no hayamos salvados, debemos participar en la renovación de nuestra mente. Entonces, Juan 17:7, Jesús está orando al Padre Celestial. Hazlos santos con tu verdad. Dios, Padre, hazlos santos con tu verdad. Enséñalos de tu palabra, la cual es verdad. Una vez más, esta renovación diaria, esta santificación está conectada con la verdad de Dios en su palabra. Salmos 1:1-2 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Meditando en ella día y noche. ¿Cómo se ve eso? Deuteronomio 6 habla. Escuche Israel, es el Shema. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Ok? Obvio. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Hable de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿cuándo? Siempre. No solo una vez al día es suficiente para leer un versículo en la Biblia. Ok, estoy listo. Yo leo este versículo. No, necesitamos continuamente meditar, pensar, aplicar. Recuerde que la verdad es la enemiga de engaño. Eso es importante. ¿Cómo estamos casi terminados? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Número 1, ajustar nuestro enfoque. Como cristianos, después de nacer de nuevo, la Biblia nos dice que debemos renovar diariamente nuestra mente por el poder del Espíritu Santo. Ajustar nuestro enfoque. 2 Corintios 4, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades. Iglesia,
Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿En qué nos centramos? Esa es la pregunta, iglesia. ¿En qué nos centramos? ¿Circunstancias temporales o nuestra relación eterna con nuestro amoroso Padre? Amoroso Padre. ¿Y nuestra herencia esperándonos? ¿Dónde está nuestro enfoque? Colosenses 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en la verdad del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Esa es una otra conexión con Efesios 4. Pues ustedes han muerto. Quítalo esta vida, viejo yo. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Filipenses 4. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué está dominando mis pensamientos? Alimenta tu mente con estas cosas, Número 2, o solamente 2 puntos, pero necesitamos ajustar nuestro enfoque, pero también crecer en el conocimiento de Él. Rápidamente. Efesios 1. Hablamos en eso un mes pasado. Y le pido a Dios, el glorioso, Pablo está hablando, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Estamos creciendo en nuestra conciencia de su santidad? ¿Estamos creciendo en nuestra conciencia de nuestra pecaminosidad? ¿Podemos identificar pecado en nuestra vida? Especialmente actitudes cuando mi hermano Gustavo, tal vez él dice algo a mí y yo tengo una actitud pecaminosa contra él. La pregunta es, ¿podemos identificar esta nuestra? ¿O es difícil? ¿Podemos identificar este tipo de actitud? Y cuando estoy respondiendo a mi esposa o respondiendo malo a mis amigos o mis hijos, ¿podemos identificar en propio corazón la actitud mala de pecaminosidad? Cuando realmente veo el carácter de Cristo, entonces me enfrento a cómo no cumple con este estándar. Por fin, necesitamos quitar la antigua manera de vivir y vestirnos de Cristo, de su modo de vivir. Eso dice, desháganse, póngase. Entonces, próxima semana y vamos a continuar este pensamiento de desháganse. Y capítulo 5 sobre póngase, este tipo de comportamiento. Ese es un metáforo aquí, es como la idea de la ropa o un chaquete. Me quito una chaquete que no quiero y me pongo un chaquete que sí quiero. Al igual que la ropa, el nuevo yo es visible para el público. Entonces, ustedes pueden ver mi ropa. Entonces, cuando estamos poniendo Cristo, poniendo esta manera, toda la gente va a ver esta identificación. Hey, soy cristiano. ¿Por qué? Porque estoy actuando, me veo como un cristiano. Entonces, es importante. Es como un chaquete. Cuando me ves mi ropa.
Del mismo modo, cuando la gente me mira, deberían ver a Cristo. Esto no quiere decir que puede salvarme a mí mismo. Este dicho, ha sido salvo, camina así. Necesitamos caminar, andar en esta manera. Ese es Pablo's punto. Entonces, para terminar, la última, para considerar. Pregunta 1. ¿Cómo va tu camino cristiano? 2. ¿El pecado te ha hecho callosa? ¿Te ha hecho callosa? ¿Es difícil para identificar su pecado, su propio pecado? Probablemente sus hijos pueden hacerlo. Hey, papi, ese es pecado. O su esposo, hey, ese es pecado. Pero podemos hacerlo por nuestro pecado mismo, nuestro mismo. Número 2, y también te ha hecho perder la vergüenza de tu pecado. Sí, yo tengo una actitud mal, pero no me preocupo. Arrepiéntete. Necesitamos arrepentirnos. Pide perdón y continúa caminando hacia adelante. Número 3, necesitas ajustar nuestro pensamiento. Renueva tu mente por medio de meditación bíblica. No solamente meditación, meditación bíblica en la palabra de Dios. Memorizar, podemos memorizar versículos, uno, dos versículos, un pasaje muy pequeño. ¿Necesitas orar más por los incrédulos de tu vida? Y es muy fácil para reaccionar a los incrédulos en vez de orar por ellos. Nuestros compañeros de clase, compañeros de trabajo, ellos pueden realmente molestarnos. Oramos por su condición espiritual, que Dios puede salvarlos. Número 5. Necesitamos estar más agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Ligia y yo estábamos hablando durante el tiempo de café sobre cuando vemos los incrédulos actuando en cualquier manera pecaminosa, necesitamos recordar, esta fue mi situación antes de Cristo. Esta fue mi situación antes de Cristo. Y la transformación vino solamente por Cristo. Entonces, no necesitamos tener cuidado con nuestras actitudes con la gente, porque si no tenemos cuidado, tal vez, no probablemente ustedes, pero a veces pensamos como, ustedes necesitan actuar más como yo. Y estamos como eso, ¿verdad? Pero realmente somos iguales. Esa gracia de Dios, misericordia de Dios, que transformaron nuestra vida. Y la pregunta ¿es Jesús suficiente para ti? ¿Jesucristo basta? ¿O estamos actuando como otra cosa es más suficiente? Padre Celestial, gracias por esta palabra, este pasaje que estudiamos hoy. Y Pablo nos mostró la diferencia. ¿Qué es la mente de los incrédulos? Pero esta es la verdad de Cristo y necesitamos aferrarse a esta verdad. Entonces la pregunta para nosotros es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vida. Este es diferente que nuestros amigos que son incrédulos. ¿O es igual? Esta semana, comenzando con hoy, esta semana, ayúdanos para meditar en su palabra, memorizar versículos para cuando estamos acostando, cuando estamos levantando, cuando estamos saliendo de nuestra casa, cuando estamos en casa. Siempre su palabra está en nuestra mente. Ayúdanos, porque es muy fácil para ser distraídos. Entonces, yo quiero orar por mí mismo primeramente. Gracias, Espíritu Santo, por su convicción de pecado. Gracias, Jesús, por su sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, por su amor. Enséñanos esta semana. No importa si es algo muy difícil o algo muy divertido o no sé.
pero enséñanos. En cualquier manera, tenemos confianza en ti. En nombre de Jesús. Amén.